El tema de hoy son las biomoléculas y moléculas orgánicas. La criminalística moderna se sustenta en la evidencia física y una porción significativa de esta evidencia es de naturaleza biológica y química. A nivel internacional, el análisis de las biomoléculas ha revolucionado las investigaciones forenses, como por ejemplo con la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR para amplificar el ADN. A nivel nacional, los laboratorios de criminalística dependientes de instituciones como la Policía Científica o el Ministerio Público utilizan rutinariamente el análisis de ADN, proteínas sanguíneas y toxinas para individualizar evidencias y reconstruir eventos delictivos. El objetivo que nos hemos planteado para la clase de hoy es analizar la estructura y función de las principales biomoléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas? Son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Para aplicar este conocimiento en la identificación, preservación e interpretación de evidencias biológicas en la escena del crimen. Un concepto que no debemos olvidarnos es qué es la célula. Es la unidad estructural de la vida y que también se clasifica en células procariotas, que son, por ejemplo, las bacterias que no tienen un núcleo verdadero, las células eucariotas, que son las células humanas que contienen un núcleo y organelos especializados, además del ADN mitocondrial, que es vital para la identificación forense por la línea materna. Un ejemplo que podemos aplicar en la criminalística es el estudio cuando se recupera un cabello de la escena de un crimen. Vamos a valorar en este caso la raíz o bulbo del cabello, ya que si este cabello fue arrancado violentamente, el bulbo estará intacto y contendrá una abundante cantidad de células foliculares. Estas células son las que poseen núcleo y contiene el ADN nuclear, lo que nos permitirá realizar un perfil genético completo para la comparación con un sospechoso. Un cabello sin raíz solo podrá ser analizado mediante ADN mitocondrial. Será útil, pero nos permitirá hacer una discriminación menor, puesto que solo nos asociará con los linajes maternos. Biomoléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas? Vamos a iniciar primero con los carbohidratos. Los carbohidratos son polioxialdehídos o polioxicetonas. Esta definición química subraya su estructura rica en grupos hidroxilo, es decir, que contienen oxígeno e hidrógeno, lo que les confiere alta solubilidad en agua y capacidad para formar puentes de hidrógeno. Los monosacáridos, como la glucosa y la fructosa, son los bloques de construcción, mientras que los disacáridos, como la sacarosa, la lactosa, surgen de la unión de dos monosacáridos, mientras que los polisacáridos son polímeros gigantes, como por ejemplo el almidón, que es una reserva en las plantas, y el glucógeno, que es una reserva en los animales. Todos son homopolímeros de glucosa, mientras que en las plantas encontramos la celulosa y la quitina, que es la estructura en hongos y exoesqueletos de artrópodos. Estos son polisacáridos estructurales con enlaces glicosídicos que los hacen resistentes a la digestión por la mayoría de los animales. ¿Cómo podemos realizar una prueba para detectar carbohidratos en criminalística? La prueba del yodo detectará granos de almidón en calzado, vinculando sospechosos con ubicaciones específicas. También otra prueba que podemos realizar es la prueba para determinar la amilasa salival, que permite identificar la saliva en colillas de cigarrillos, sellos de
cartas y marcas de mordeduras. Otro de las moléculas orgánicas a estudiar son los lípidos. La característica unificadora de los lípidos es su hidrofobicidad. Al contrario de los carbohidratos, ellos no se mezclan con el agua. Por eso se dice que son hidrofóbicos. Están constituidos por largas cadenas de hidrocarbonos no polares, por ello no pueden unirse al agua. Los ácidos grasos son los componentes básicos de muchos lípidos. Por ejemplo, los triglicéridos, que son grasas y aceites y son la principal forma de almacenamiento de energía. Los fosfolípidos con su cabeza polar y colas no polares son los pilares de las bicapas lipídicas de todas las membranas celulares. Y otro ejemplo de lípidos son los esteroides, como por ejemplo el colesterol, que son lípidos con una estructura de 4 anillos fusionados y cumplen funciones estructurales y hormonales. ¿Cómo podemos encontrar los lípidos en una muestra de criminalística a ser analizada? Podemos analizar el sebum secretado por glándulas sebáceas, las cuales contienen triglicéridos, ceras y escualeno, que impregnan las huellas dactilares. La espectrometría de masas de imágenes, o IMC en las siglas, puede detectar metabolitos de drogas, explosivos o lubricantes en estas huellas dactilares. Otra molécula orgánica que estudiaremos en criminalística son las proteínas. La complejidad y diversidad de las proteínas reside en su estructura de 4 niveles. La estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos unida por enlaces peptídicos covalentes, mientras que la estructura secundaria son patrones locales plegados como unas hélices y las láminas beta estabilizados por puentes de hidrógeno. La estructura terciaria, en cambio, es el plegamiento tridimensional completo de una sola cadena polipeptídica. Y por último, la estructura cuaternaria es la asociación de varias cadenas polipeptídicas. Este plegamiento es crítico para la función de la proteína y factores tales como el pH, la temperatura o agentes químicos pueden desnaturalizarla, es decir, perder su estructura y anular su función. Los ácidos nucleicos, este es el ADN, y que está formada por una doble hélice antiparalela, donde 2 hebras se enrollan alrededor de un eje común. El esqueleto está formado por desoxirribosa y grupos fosfatos unidos por enlaces covalentes de fósforo. Las hebras se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre pares de bases complementarias como son la adenina con timina y la guanina con citosina. Esta complementariedad es la base de la replicación y de técnicas como la PCR. El ARN es generalmente de una sola hebra y contiene únicamente ribosa en lugar de desoxirribosa y uracilo en lugar de la timina. Su inestabilidad relativa lo hace más difícil de analizar, pero puede ser informativo sobre la actividad celular reciente. ¿Cómo podemos analizar el ADN y cómo nos sirve en la criminalística? Pues la reacción de cadena de la polimerasa o PCR es la técnica que revolucionó la genética forense. Permite tomar una cantidad muy pequeñita de ADN y fotocopiarla por miles de veces, generando suficiente material para analizar. La PCR se aprovecha de la complementariedad de las bases y de la termoestabilidad de la ADN polimerasa. En criminalística no se secuencia todo el genoma para identificar a una persona. En su lugar, se analizan únicamente las regiones no codificantes del ADN
llamadas Short Tandem Repeats o repeticiones cortas en tándem, con sus siglas STR. Estas son secuencias de 2 a 6 pares de bases que se repiten en un número variable de veces. El número de repeticiones en un locus específico o la posición que se encuentra en el cromosoma es lo que varía entre los individuos. Si analizamos entre 15 y 20 locaciones de STR diferentes, se genera un perfil genético que es virtualmente único para cada individuo. Este perfil es una simple serie de números que indican las repeticiones en cada locus. Es lo que se compara contra las bases de datos como el CODIX para identificar al donante de la evidencia con un grado de certeza astronómicamente alto. Las conclusiones que podemos tener de la clase de hoy son: primero, la comprensión de la estructura química de las biomoléculas orgánicas es fundamental para seleccionar la técnica analítica correcta en el laboratorio forense, asegurando la integridad de la evidencia y la validez de los resultados. Como segunda conclusión, podemos decir que cada tipo de biomolécula orgánica proporciona un tipo de información forense distinta. Los carbohidratos y lípidos pueden ofrecer datos contextuales, mientras que las proteínas permiten la identificación de fluidos corporales y los ácidos nucleicos permiten la identificación individual. Y por último, como tercera conclusión, podemos decir que el perito criminalístico no necesita ser un bioquímico, pero debe poseer un conocimiento sólido de estas bases moleculares para comunicarse efectivamente con los laboratorios, interpretar informes periciales y ofrecer un testimonio claro y fundamentado en un juicio. Una reflexión que podemos dar para concluir es que la evidencia molecular es el puente entre la escena del crimen y la justicia. Para terminar con la clase de hoy, me gustaría que por favor contesten estas preguntas. ¿Por qué es crucial que el primer respondedor a una escena del crimen evite contaminar la evidencia biológica con su propio ADN desde la perspectiva molecular? Imagine que se encuentra con una mancha de grasa en la ropa de una víctima de homicidio. ¿Qué tipo de biomolécula representa y qué información criminalística potencial podría obtenerse de ese análisis? Compare y contraste la utilidad forense de una proteína como la hemoglobina frente al ADN. ¿En qué escenarios podría una ser más útil que la otra? ¿Cómo explicaría en términos simples durante un juicio qué es el ADN y por qué su análisis es tan confiable para la identificación humana? Con eso concluimos la clase de hoy. Gracias.